después vamos a ver cómo, ahí está, hay como micronutrientes que van a ser vitaminas y minerales, que esta alimentación tiene bases. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir que cada plan se adapte a cada persona, que cada persona tenga sus requerimientos bien cubiertos, que lo que nosotros vemos a veces como números ideales terminen trasladándose a un plato real, ¿sí? Nosotros no comemos números, entonces no importa si son 25 gramos o son 30. Lo que importa es, ok, eso me representa, no sé, una pechuga de pollo o un churrasco de bondiola, ¿sí? La calidad nutricional, ¿bien? Entonces, ahí tenemos siempre que tener en cuenta la cantidad, sí, que en mi alimentación se cumpla la ley de la cantidad, la ley de la calidad, de la armonía y de la adecuación. Y esto vuelvo a lo primero que yo les había dicho de todo. No se estresen porque ustedes no van a tener que ser el nutricionista del deportista, pero sí está bueno que contemplen esto para saber si el deportista está pifiándola, decirle, che, mirá, te recomiendo que vayas a un especialista, a un profesional para que te pueda adaptar esto de acuerdo a tu cantidad, no porque lo hizo mi compañero, nos va a servir a todo el plantel, ¿sí? O porque después tiene por ahí una vida totalmente desordenada, va para acá, viene, trabaja en 3 lugares y además tiene que entrenar, cree que es imposible comer bien. No, lo adecuaremos a cada persona, ¿sí? Entonces, entendiendo estas bases, todo el resto se puede ajustar y acomodar. Cuando hablamos de cantidad, obviamente hablamos de cubrir necesidades calóricas, ¿sí? Para cada uno, teniendo en cuenta el nivel de actividad física, actividades del día, etcétera. Cuando hablamos de calidad, obviamente hacemos más referencia a mejorar no solo la cantidad, sino la calidad de esos alimentos, que sean alimentos reales, no procesados. Bien. Cuando nos referimos a armonía, estos nutrientes tienen que estar en proporción, ¿sí? En proporciones adecuadas, no es que uno va a predominar más que el otro. Por eso decía antes, cuando a veces hoy en día se plantean esas dietas medio locas, ¿no? De sacar todo un grupo de alimentos, ya la armonía está eh, medio tergiversado, ¿no? O sea, no por decir, bueno, hago todo proteico, me va a dar resultados. Seguramente a largo plazo lo que estoy sacando me va a perjudicar. Y cuando hablamos de adecuación, es lo que les decía recién, que se adecue a cada persona. Puede ser el mejor plan ideado para una persona, pero no que se adapte a todo el mundo, ¿no? Por más que sea que lo haya hecho el nutricionista más famoso del mundo mundial. Entonces, esto es la base de nuestra alimentación, lo que hay que tener más presente para a la hora de querer cubrir todos nuestros nutrientes. ¿Cuáles van a ser los beneficios justamente de llevar a cabo una alimentación correcta, bien personalizada, teniendo en cuenta cada nutriente, dentro de esos nutrientes la calidad de alimentos, etcétera? Bueno, sobre todo un peso saludable, ¿sí? Un peso saludable que nos va a prevenir un montón de enfermedades crónicas no transmisibles. Ejemplo, hipertensión, sobrepeso, diabetes, hígado graso, que uno podría decir, che, pero ¿por qué está diciendo esto si estamos tipo en algo más deportivo? Porque también se puede trasladar a nivel deportivo, ¿no? La persona, por más que esté haciendo deporte todos los días de la semana, puede no estar teniendo un peso saludable y que le conlleve a tener colesterol alto, ¿no? Entonces, la base primera es que sea algo saludable. Fortalecer el sistema inmunológico. Este año particularmente, no sé si tipo fue como la casualidad o qué, pero me pasó un montón que, bueno, cuando empezó tipo el invierno, en uno de los planteles, tipo, cayeron todos, ¿no? Como medio en efecto dominó, con tema de resfrío, bien. Entonces era como, bueno, ok, sí, podemos poner tips para mejorar el sistema inmunológico, pero acá evidentemente está habiendo otra cosa que por ahí está mal de base y que hace que todo el sistema inmunológico se tire para atrás, ¿no? Entonces ya comer bien me va a reforzar ese sistema inmunológico. Ayudar a optimizar el rendimiento, que es lo que decimos siempre, ayudar a la recuperación, disminuir el riesgo de lesiones o si ya está la lesión, que haya una buena recuperación también.
Preservar la salud ósea, y esto es súper importante, o sea, ya va más allá de las lesiones a nivel articular o muscular. La salud ósea es algo como mucho más interno, ya sí, que esto se puede ver un montón por ahí si son edades tempranas y reinciden en lesiones de fracturas, de caídas, de cosas así, ya está hablando como de una nutrición más profunda que está mal hecha y preservar la masa muscular, dice, y las proteínas, por lo que también hemos mencionado varias veces, el consumo de proteínas no va a ir solamente a la reparación muscular, sino a la reparación de cualquier tejido. Me corté, tengo que recuperar. Me ha pasado de ver deportistas que por ahí, que mal alimentados, que por ahí, no sé, tengan el famoso raspón de tipo quemadura, ¿no? Que se les hace por tirarse en el piso y demás, y que por ahí tarde meses en eso recuperarse. Y eso proviene también, esa falta de recuperación, de una mala alimentación, ¿sí? Entonces, los beneficios van más allá de comer bien y estar sano y pesar bien. Los hidratos de carbono, puntualmente, ¿qué función van a tener y para qué los ponemos y cuáles vamos a elegir? Los hidratos tienen una función esencial de reponer depósitos de glucógeno muscular, ese glucógeno muscular traducido energía adentro del músculo, ¿sí? Y proporcionarme energía para entrenamiento y recuperación. Ya pensándolo de esta forma, es como que entiendo que no puede estar solo en un momento del día. No por brindarme energía solo lo voy a poner antes, ¿sí? Si yo lo tengo que poner antes, ¿qué tanto antes? ¿No? De ahí vamos a hablar después un poquito más profundo de que están los hidratos de carbono complejos y simples. Ya después vamos a entender un poco más este concepto. Esperen que acá tengo un cuadrito que quiero sacar. Ahí está. Y acá dice que cita a una nutricionista que es Marcia Ansari, que es tipo la capa de las capas de nutrición. Es una mujer muy joven, sigue viva, da nutrición en la UBA, pero es muy referente sobre todo de lo que es nutrición deportiva. Y ella comenta, digamos, en uno de los libros que lo voy charlando, o sea, voy leyendo esto y lo voy desmenuzando. La disponibilidad de hidratos de carbonos, es decir, la cantidad de hidratos de carbono que van a provenir de reservas endógenas, es decir, de reservas internas del cuerpo, y de los aportes exógenos, es decir, de todo lo externo que yo le agrego al cuerpo, dice, es impactada por la utilización de este nutriente durante el entrenamiento intenso o competencia. Es decir, va a repercutir en los entrenamientos intensos o de competencia y va a depender de cada estímulo, de la recuperación, mejor dicho, de cada estímulo. Es decir, si yo entreno fuerte, ok, ¿qué reservas tengo y qué aporte estoy haciendo? Porque de eso va a depender cómo yo rinda en esa competencia. Y va a depender de la recuperación. Ok, si yo entrené a full con las reservas que tenía, ¿cómo sigo ahora a lo largo del día? Bien. Por lo tanto, la disponibilidad inadecuada limita el rendimiento, ¿sí? Eso es como decir, bueno, yo puedo arrancar en -10 de hidratos de carbono, ok, pero yo sé que voy a gastar energía, ok, voy a irme a -50. Después, cuando yo quiera recuperar, voy a recuperar -10, 5. ¿Sí? Haciendo una escala. Distinto es que yo arranco en -10. Bueno, tengo un partido a la noche. Ya empezando el día, cargo un poco de energía. Almuerzo, meriendo, hago una colación previo al partido, desgasto, porque gasto un montón durante ese partido. Ok, termina el partido y yo no termino de nuevo en -10. Termino en 5. ¿Me siguen? Y ahora sí, ¿cómo voy a reponer para lo que me queda del día? Ah, bueno, hago una buena cena, tuki. Entonces, yo no voy a terminar cansado, fatigado al 100 cada vez que le brindo un estímulo a mi cuerpo, ¿sí? Ni hablar, ahí yo le di con un ejemplo muy cortito.
Ni hablar cuando por ahí hay doble sesión de entrenamiento, doble estímulo, entrenamientos mucho más intensos que otros, ¿no? Entonces, que la disponibilidad sea inadecuada me va a limitar a largo plazo el rendimiento. Rebobinamos. ¿Qué pasa si ese rendimiento es malo? Y mejor dicho, también la disponibilidad de energía y más riesgo de lesiones, mayor fatiga, menos tiempo para recuperarme. Se termina siendo un combo. Por eso es súper importante adaptar la alimentación a cada etapa, ¿no? Entender en qué momento, qué intensidad, ¿no? Si es un entrenamiento, si es una competencia. Y por otro lado, entender también que, como les decía al principio, nosotros no comemos números, comemos alimentos, ¿no? Entonces, las guías de nutrición muchas veces, y por eso, o sea, digo, lo que les estoy diciendo no es nada secreto, lo ponen hoy en día en el chat GPT, peso tanto, cuántos hidratos de carbono necesito, y te va a tirar un número. Pero eso, esas guías son estáticas. Y la alimentación de la persona, en este caso hablando de un deportista, es dinámico, ¿sí? Por lo que les decía, porque después la persona tiene dos trabajos, va, viene, tiene que entrenar acá, viajar, merendar mientras está viajando para el entrenamiento. Entonces todo eso es dinámico. Necesita adaptar esa periodización de consumos de hidratos de carbono y tiene que estar bien hecho, ¿sí? ¿Qué pasa? Justamente, cómo es el metabolismo y el uso del hidrato de carbono como energía. Habíamos visto que por lo menos dos de los de tres, esperen que me agarro agua, ahí está, dos de tres vías energéticas tenían como sustrato el hidrato de carbono, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Más o menos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo ocurre eso? O sea, yo directamente consumo ese hidrato de carbono y ya está, y ya enseguida lo tengo. No, eso se tiene que transformar en el famoso ATP, que es la energía, se transforma en reserva y ahí es donde yo lo puedo utilizar. Por ende, ya ahí entiendo que tiene que haber un tiempo de transformarlo en ATP. La contracción muscular durante nuestros entrenamientos ocurren, ¿no? Por un proceso, transformación de energía, obtención, que obtenemos de alimentos y bebidas y recién ahí usarlos. ¿Dónde se guarda esta energía y por qué es tan importante hacer hincapié en el hidrato de carbono? El hidrato tiene como principal función energía, brindar energía o guardarlo como energía y ahí utilizarlo. Bien, entonces, ¿lo voy a sacar de mi alimentación? No, el tema es en qué cantidades. ¿Dónde se guarda? Bueno, principalmente en el hígado, ¿sí? El glucógeno hepático en el hígado, en la sangre, es decir, lo que va circulando por sangre. Por ejemplo, si me tomo una bebida deportiva que tiene azúcar o me comí unas gomitas, todavía están en sangre, porque aparte es un azúcar súper fácil de digerir, entonces todavía está en sangre y ya lo tengo disponible, o en el músculo. Ya cuando llega al músculo, la realidad es que es una energía como mucho más interna, ya ir a buscar energía ahí, por lo que vimos de las vías energéticas, ya es un entrenamiento de larga duración. Bien, bien. Acá ya vamos un poco más entendiendo los tipos de hidratos de carbono, los hidratos de carbono simples y complejos. Paso un segundo a la siguiente filmina para entender simples, complejos y después vamos a los ejemplos. Los hidratos de carbono simples son aquellos, piénsenlo de esta manera, que son de simple digestión, que yo los digiero rápidamente, muy fácil y obtengo esa energía. Mientras que los complejos, ¿sí? Tienen un proceso más complejo de digestión, por lo tanto tardo más en obtener esa energía. Lo simple es fácil digestión. Si yo lo digiero fácil, ¿qué pasa? Esa energía la tengo rápidamente, ¿sí? Disponible. Por lo tanto, ¿en qué momento voy a querer que eso esté disponible? Para momentos explosivos, por ejemplo, en un entretiempo, que no puedo en un entretiempo ponerme a comer un plato de fideos para obtener energía, no, pues ya me terminó. O, por ejemplo, un rato antes del entrenamiento o de un partido, ¿no?
La contra que tiene es que tienen menos tiempo de acción. Es decir, ok, yo lo obtuve, lo utilizo, me dura un corto tiempo, ¿sí? A diferencia de un plato de fideos que lo voy a tener más. Y además habría que evaluar la tolerancia digestiva. ¿Por qué? Vuelvo a la otra diapo. Fíjense los alimentos que incluye. Incluye el azúcar, incluye la miel, incluye mermelada, dulces tipo dulce de membrillo, dulce de batata, jugo de fruta, golosinas tipo gomitas, que muchas veces se utilizan, los geles deportivos. Entonces, piensen que de repente, para tener un poco de energía, te comes una bolsa de caramelos. ¿Qué te va a pasar? Te duele la panza. O sea, primer síntoma, ¿no? Entonces, eso requiere trabajo digestivo. No por eso nos vamos a buscar tolerar una bolsa de gomitas, ¿no? Porque tampoco está bueno. Pero por ahí, si la persona no está habituada, de repente decirle, mira, ¿sabes qué? Para jugar te tenés que comer 2 geles y un paquete de gomitas mogul. No lo va a poder sostener a largo plazo, ¿no? Porque es como mucha cantidad de azúcar. Entonces, sí se va trabajando esa tolerancia. Empezamos con 2 gomitas, empezamos con un solo gel y ahí vamos aumentando la tolerancia. Como digo, muchas veces pasa que viene un compañero y le dice, sí, mira, yo para jugar me tomo 2 geles. Y el otro lo prueba a hacer y le cae re mal. Y no es que los geles no funcionen, no estaba habituado, ¿sí? Lo mismo pasa con la bebida deportiva. A veces uno dice, bueno, hace mucho calor, toma tipo Gatorade, Powerade. Tiene un montón de concentración de azúcar y la persona por eso les habitúa a tomar agua y al principio en toda esa cantidad le va a caer mal. O por ahí todo junto. Yendo a lo que son los hidratos de carbono complejos, fíjense que me brinda energía a largo plazo, por lo tanto está pensado para actividades prolongadas y para tener reservas, ¿no? Pero la contra que tiene es que tiene una digestión más lenta, pero me da más saciedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, ahí tengo que contemplar los tiempos. Si yo voy a jugar a las 7 de la tarde, bueno, puedo almorzar el plato de fideos, ¿sí? Pero no voy a comerlo media hora antes de jugar o mismo de los entrenamientos. Bueno, voy a poner por ahí en mayor proporción el hidrato en el almuerzo, en el desayuno, en el almuerzo y no tan en la merienda que tengo una hora, ¿no? Antes del entrenamiento. ¿Qué ejemplos tenemos en eso? Bueno, todo lo que sean panes, ni hablar que todo lo que tenga fibra, que está justo acá abajo, todo lo que sea fibra, por ejemplo, pan integral, cáscara de frutas, cáscara de verdura y demás, me da mucha más saciedad y también me suma trabajo digestivo, me suma dificultad para digerirlo, ¿sí? Todo lo que sean fideos, arroz, una masa de tarta, avena, granola, ni hablar las legumbres, también aportan un montón de hidratos y buena fuente de proteína. Y todo lo que es papa, batata, choclo también está dentro de este grupo, que muchas veces piensan grupo de verduras, no, cuenta como un hidrato de carbono. Bien, bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O más o menos se entiende? Vamos bien. Bueno, muy bien. ¿Qué cantidad más o menos recomendamos? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? A ver, la realidad es que esto un poco se los doy para que entiendan la diversidad que hay, porque al final de la presentación de hoy les va a quedar después un ejercicio muy cortito, pero como para que entiendan tipo el, el rango que muchas veces tenemos que manejar y ok, ¿cómo lo traduzco eso en alimentos? Bien. Fíjense, en cuanto a recomendaciones, hay un montón, pero va a variar mucho según la intensidad y la duración de la actividad, ¿no? Y obviamente o sea, no solo la intensidad de ese entrenamiento de ese día, sino de la periodicidad que uno le dé. No es lo mismo entrenar 2 veces por semana, 1 hora, o entrenar 2 veces por semana, 3, 4 horas, ¿no? Entonces, fíjense. ¿Qué más? O sea, fíjense esto, ¿no? Si la actividad es baja, bueno, en ese sentido no va a haber eh,
inactividad directamente, porque estamos hablando de una persona que hace algún deporte, pero por lo menos de 1 a 2 horas diarias, de 1 a 3 horas diarias o más de 4 o 5, que acá ya muy intenso podemos hablar de o un doble turno, todos los días más 1 o 2 partidos, es bastante más, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, supongamos que este jugador pesa unos 70 kilos, ¿qué se hace? Perdón, rebobino antes del ejemplo. Lo que se hace es tener la cantidad de hidratos de carbono por kilo de peso diarios. Bien, lo que hay que entender acá es que, por ejemplo, estos 6 gramos de hidratos de carbono no son 6 gramos de pan, porque un pan también me va a aportar proteína y grasas, ¿no? Entonces, son 6 gramos solo del hidrato. Después les voy a pasar, pero a modo lo mismo, porque está en todos lados. Eh, a modo gráfico, lo voy a poner ahí de última en el Drive, como cuántos hidratos aportan los alimentos para entender que 100 gramos de fruta, o sea, una fruta mediana, chica, son 15 gramos de hidratos. O sea, a lo que es una colación previo a entrenar, entre 15 y 20 gramos de hidrato, es lo adecuado. Entonces, por ahí, antes de un partido, no más que una fruta alcanza. ¿Sí? El tema es que por ahí come media fruta y medio turrón, como para sumar algo distinto, pero en realidad con eso alcanzaría. Entonces, supongamos que este jugador pesa 70 kilos, un peso promedio, entrena futsal 1 hora y media por día, ya ahí estamos en una actividad moderada, ¿no? Y juega un partido de fin de semana, que aproximadamente 2 horas. Entonces, actividad moderada, tenemos entre 4 a 6 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso diarios. Fíjense el cálculo. Yo calculé 4 por 70 me da 280 y además calculé 6 por 70 que me da 420. ¿Qué elijo? ¿No? Entonces, un poco esto, la idea es entender primero que nada este rango de valores que tenemos y ahí yo voy a elegir lo que también considere prioritario en esta persona. Ejemplo, está bien, más allá de que entrena, ¿tiene que bajar de peso? Entonces por ahí elijo el rango más corto. Tiene que bajar de peso, tiene que aumentar, es un puesto que requiere mucha energía, o sea, correr demasiado, necesita más, un físico más para recuperar, necesita más fuerza. ¿Con qué cuerpo estoy trabajando? Entonces ahí es donde puedo decir, porque si yo le pongo 280 a 420 es un plato de comida más, básicamente. Entonces ahí es donde puedo seleccionar qué considero mejor, cómo distribuirlo. ¿Se entiende? Justamente, ¿qué es lo que pasa si yo arranco, que es lo que habíamos hablado hace un ratito, si yo arranco ya mi actividad con energía baja? O sea, tengo el tanque de energía por la mitad. Son dos situaciones distintas, ¿no? Si yo arranco mi actividad con energía baja, voy a necesitar, como les había dicho hace un ratito, reponer y a los 20 minutos ya necesito un extra ahí de energía. Ok, este tanquecito se recarga hasta la mitad, pero sigue pasando el tiempo, ¡pum! Otra vez vuelve a decaer la agujita, ¿no? A la media hora, 20 minutitos más, vuelve a decaer. Otra vez tengo que estar reponiendo. ¿Conviene que yo esté reponiendo? Piensen ustedes, ¿no? A lo largo del día, bueno, como una fruta, después me como una barrita de cereal, al rato me como un alfajorcito. Al rato, tipo, ¿está bueno ese picoteo o conviene hacer una carga más de calidad y en cantidad y evitar ese estar cargando cada 2 cuadras un poco de nafta, ¿no? Por ahí conviene ahorrar, cargar un tanque, ¿no? Y no estar cada 10 cuadras cargando 2 litros de nafta, ¿sí? Piensen en esta otra situación. Si yo arranco con poca energía el día, pero cargo el tanque, ¿no? Ya con un tiempo prudencial, ¿no? Por lo menos 3, 4 horas, 2 horas previo a mi actividad,
Ya cuando llegue la actividad recién empezada la actividad, a los 40 50 minutos, necesitaré un extra. Que eso me coincide un poco más con lo que puede ser, por ejemplo, un entretiempo. ¿Sí? Entonces, donde sería algo lógico decir, bueno, necesito recargar un poquito de mi energía, ¿sí? En lugar de estar haciéndolo de a puchitos a lo largo de todo el día. Bien, bien. Bien, un toque. Uy, se me O pasó. sea, Bien, tenés que regular conforme a tu actividad el tipo de alimentación. claro, sí. Eh, claro, se nos hace un poco difícil, yo lo estoy mirando a Gaby ahora, nosotros trabajamos con gente que inclusive eh, hay una cuestión de hábitos y una cuestión económica, y inducirlos a tener un régimen de comidas, no sé si te pasa a vos, Gaby, pero a mí me es muy difícil, inclusive antes de tomar esta materia, ¿no? Eh, la verdad que lo que nos mandás está buenísimo como para trabajar por ahí de otra manera, mucho más, inclusive agresiva, pero vamos a tener que Mira, hacer algo, Gaby, porque se nos van a morir los pibes en la cancha. mira, la realidad es que es la realidad que a mí también me toca, ¿eh? O sea, a mí me pasa que por ahí tengo jugadores o jugadoras que están trabajando en la calle todo el día, subidos arriba de la moto. No tienen para decir, bueno, me pongo un tapercito y me corto un churrasquito. No. El tema ahí ya, por eso, Dani, con lo que uno pueda sumar de decir, bueno, mejorar la calidad de tal alimento. O sea, por ejemplo, el pan va a seguir siendo pan si es un pan blanco o un pan integral, pero le mejorás la calidad nutricional, por Claro, claro, sí, sí. ejemplo. ¿Entendés? Entonces no es que te Sí, esté y diciendo, no, no. el otro tema que a mí personalmente me pasa es el tema de las chicas, sobre todo vegetarianas. La verdad que no sé cómo van bien, todo bárbaro, pero no puedo intervenir mucho en eso porque no tengo elementos, ¿viste? Sí, bueno, eso cuando veamos, vamos a ver, tipo, hay una clase como de situaciones específicas, como ser, por ejemplo, vegetariano, eh, situación de niño. Había sido un par como aislados, que por ahí no siempre son los casos. Es que a veces hasta a mí me excede. O sea, por ejemplo, yo alimentación vegana no realizo. O sea, sé la teoría, todo lindo. Llevarlo a la práctica no lo realizo, ¿no? Entonces ahí hasta prefiero derivar. No pasa nada si uno no sabe o no maneja ese tema y sobre todo está bueno como para saber, che, mirá, tenés un montón de desgaste, entrenás todos los días, tenés que rendir en el partido, no sé, no podés comer solamente verdura. O sea, tiene que haber algo más que vos puedas comer. Bueno, andá, asesorate, nada, se buscan herramientas. En ese sentido, sí, es cierto, es lógico. Sí, vamos a tratar a tocar algunos temas de decir, bueno, por ejemplo, no comen carne, ¿qué otra cosa me aporta proteína? Pero después la cantidad, la realidad es que también hay que verla en cada caso. Gaby, ¿vas a decir algo? Sí, bueno, en mi caso también yo trabajo con chicos y muchas veces me he tomado el atrevimiento para con los padres de decirle, mirá, es muy dinámico esto y tenés que darle la alimentación, Tal porque cual. es con desorden alimenticio que uno ya se da cuenta cuando los ve. O termina un Sí, partido y ver que está comiendo una factura y tomarme el trabajo de decirle, prefiero una fruta. Y hay muchos chicos sí, y por ahí logro llegarle, o papás que dicen, no, bueno, empezamos nutricionista, me mandó dieta. Lo que pasa es que a veces es muy invasivo también uno el decirle a los padres o a los mismos chicos, mirá, tenés que cambiar, querés esto, tenés que cambiar. Es duro también. es, es que mirá, sí, o sea, es invasivo y a la vez es por eso creo que lo dije la primera clase, es un tema porque justamente el futsal está tomando más, eh, está cobrando como mucho más importancia, aún siendo por ahí en algunas cosas muy amateur, ¿no? Pero es que es así, o sea.
vayamos al fútbol, ¿no? Hoy en día es como tenés nutricionista en planteles de juveniles de, no sé, con 7 años, ¿no? Yéndonos a planteles de fútbol. Entonces, es cierto que a veces es invasivo porque implica meterse o en la familia o en la economía o en un montón de cosas, pero también es cuestión de, como yo siempre digo, mucha educación que a veces no se necesita tener un montón para mejorar una calidad de alimentación. Y sobre todo, buscar solucionar algo que es evidente. A veces me han dicho tipo profes o técnicos así de chiquitos que me dice, Ivy, yo tengo a tal jugador que es muy bueno, pero vomita, es tipo cuando sale de, está jugando, lo saco para poner a otro y vomita. O sea, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Y eso ya es una alerta, tipo, eso no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué? El papá dice, ay, bueno, otra vez vomito, qué mal. No, o sea, ahí uno tiene que tener esa autoridad de decirle, esto no puede seguir pasando, porque así no solo que no va a llegar o va a llegar, pero después lo va a agarrar un nutri y le va a decir, mira, tenés que cambiar o cambiar, sino que no le está haciendo bien a ese cuerpo, ¿no? El cuerpo está hablando, está pidiendo otra cosa, está mostrando que necesita otra cosa. Entonces, ¿por qué? Si se lesiona, el padre es capaz de llevarlo al mejor kinesiólogo para que se recupere rápido y vuelva a jugar. ¿Por qué con la alimentación no? ¿Se entiende? Entonces ahí también a veces pasa por una cuestión de qué prioridad le quiere dar uno a la alimentación. Entonces, yo entiendo que muchas veces es difícil, sí, pero hoy en día se sabe que es una herramienta más. Después, listo, ustedes lo dijeron, dieron la herramienta. Después está en el caso de los chicos, de los padres, tomarlo. Y en el caso de que sea un adulto, no sé, Dani, vos con qué grupos trabajás, eh, y si, lo mismo, y si es el caso de un adulto, un jugador más adulto, también, que decida solo. O sea, vos ya das porque vos ya ves que eso es necesario. Si vos ves que, no sé, por ejemplo, donde lo tenés jugando, no hay espacio para una preparación física, pero vos cuando lo ves jugar notás que le falta preparación física, no le decís, che, mirá, si podés, mete gimnasio por tu cuenta, entrená en tu casa, te hacé lo que quieras, pero necesito que tenga fuerza. ¿No se lo recomendás? Entonces, para el caso de esto es lo mismo. El tema es que a veces parece más fácil porque por ahí la parte de la preparación física la puedo poner desde lo que es del lado club, mientras que por ahí la alimentación no. Pero ya brindar pequeños tips me suma un montón en ese cambio de alimentación. Entonces, yo siempre por lo que, por ejemplo, empiezo cuando viene un jugador, jugadora, es cambiar el pre y el post entrenamiento o partido. Entonces, ya por ejemplo, cambiando qué tipo de comida hace previo a jugar, ¿no? Que por ahí me decían, no, me clavé un guiso antes de jugar. Bueno, ¿qué tiene el guiso? ¿No? A veces vos me decís, un guiso de fideos con pollo. Bueno, no, pero sabemos que cuando te dicen un guiso, mandó todo, ¿no? Mandó panceta, chorizo, genial. Pero, ok, adaptemos ese guiso. No tengo problema que sea un plato de fideo, un plato de polenta. No pretendo que te comas, no sé, salmón con papas no hacet. No, o sea, puede ser un plato de polenta con pollo, con aceite y queso. A veces mando las planificaciones para los partidos de, de algunos planteles cuando les dan la comida y es polenta para la que no come pollo o carne, polenta con aceite y queso. Y vos decís, tipo, vos te imaginas que Boca debe dar los replanes. Cuando suben tipo la fotito de que se comen sushi, lo comieron ese día, pero después en lo cotidiano no lo comen, ¿no? Entonces, cambiando eso ya le cambia mucho su rendimiento físico, su recuperación, ¿sí? Entonces, es como algo muy simple dentro de todo el quilombo que puede tener después en el día a día, de que coma en la calle. Entonces, por ahí digo, bueno, comes en la calle, bueno, pero no te compres el pebete de jamón y queso. Trata de comprarte un sándwich que por lo menos tenga pollo. Entonces, ya me cambió el tipo
de hidrato y el tipo de proteína. No me comí un fiambre, me comí una pechuga de pollo a la plancha, ¿no? Bueno, me lo puedo llevar de mi casa. Bueno, abrí una latita de choclo, abrí una latita de atún o cortá una pechuga de pollo, poné un tomate y una zanahoria. Ya está. Tipo, ni siquiera tuviste que ponerte a hervir el choclo. Podía abrir la lata así. Tipo, ni siquiera tenía ganas de hervir el choclo. Entonces, a veces es como, ok, ¿qué es lo complejo? ¿Se entiende? ¿Qué es lo complejo? Una comida que puedas cambiar al día ya le cambia un montón a esa persona. Entonces, es buscarle a veces un poquito la vuelta. Por eso está bueno, a veces desde el lado Nutri, justamente una de las cosas que nos suele caracterizar es la propuesta de ideas. Sí, es cierto que a veces los padres van y hoy me mandó toda esta lista que es imposible comprar. Sí, también es cierto, porque hay Nutris que, como pasará en todas las áreas, ¿no? Que no tienen en cuenta la realidad de cada uno. Bueno, hasta que algunos sí. Pero bueno, esa es un poco la idea. No sé si contesto a lo que hablábamos. Bueno, les hago un resumencito de esto como para que se entienda la última actividad, que igual les va a quedar, lo charlamos en la otra clase, pero es como entender un poco en qué momento priorizo cada cosa, ¿no? Cuando hablamos de los hidratos simples, la idea es como que sea más cercana a la actividad, por varios motivos, por lo que dijimos de que tiene menor tiempo de digestión, entonces una vez que lo tengo que usar, ¿no? No me voy a comer un paquete de gomitas y me voy a ir a dormir, porque ¿para qué lo uso? Ahora, si es en un entretiempo, tiene un poquito más de sentido. Para potenciar, acá cuando dice aprox 30 minutos antes, es como para potenciar lo que yo ya hice. Supongamos que tengo que jugar o entrenar a las 7 de la tarde y me comí el plato de polenta a las 2 de la tarde. Ok, previo a la actividad, ahí sí, una fruta, unas tipo turrón, vainillas, alguna bebida deportiva entre medio, como que me potencia aquello. Mi principal energía va a estar en la polenta, no en la banana sola que comí después ahí aislada. ¿Sí? Y posactividad, sobre todo por esto que hablábamos de reponer las fuentes de energía. Entonces, ahí sobre todo lo que hay que entender es que la comida posterior a la actividad física, sea entrenamiento, sea partido, no puede ser una hamburguesa, ¿no? Por más pan que tenga. O sea, tiene que ser, volvemos a lo mismo, un hidrato de calidad. ¿Y qué es un hidrato de calidad? Bueno, te puede pedir un pollo a la plancha con papas al horno, pero no es un pan de hamburguesa que aparte todo lo otro que trae, ¿no? En algunos lados por ahí les dan tipo un sanguchito de jamón y queso, bueno, para recuperar, pero sabes que la comida siguiente también tiene que ser de calidad. A veces lo he visto de algunos lados cuando por ahí vienen de otros clubes a jugar y demás, les dan tipo un sanguchito de jamón y queso y una fruta. Recuperación rápida de esa energía. Mismo esto que decía Gaby, ¿no? Tipo, terminan de jugar y les dan una factura. Bueno, por lo menos poneme tipo un sanguchito de jamón y queso, de queso o de jamón y queso, porque sabés que el nene va a tener hambre después de jugar. O sea, no, tampoco obviamos eso y decimos, no, después de jugar no podés comer nada. No, no, tampoco se obvia esa cuestión, pero busquemos otra alternativa, ¿no? Tratemos de que no sea la factura, que por lo menos sea un sanguchito de jamón y queso, por lo menos que sea, no sé, un yogur con cereales, ya que de por sí lo vas a comprar, porque ahí volvemos un poco a esto, es que no puedo o no quiero, porque la factura también la pagaste. Entonces, está un poco esa controversia muchas veces, ¿no? A veces te dicen, no, comer bien sale caro, la coca sale, casi digo cualquier cosa, la coca sale cara, los alfajores salen caros, ¿no? Entonces, que no sé si sale tan caro comer bien a veces, porque también te deja más satisfecho. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y por último, los hidratos complejos, un poco como dice acá, distribuidos todo el día, porque dan depósitos de energía. Entonces, voy a poner algo en el desayuno, ejemplo, alguna tostada, algunos cereales, granola, avena,
algunas galletitas. A veces me dicen, me gustan las galletitas dulces. Bueno, pero no es lo mismo que te comas tipo las tipo Frutigran a que te comas unas Oreo. O sea, las dos tienen hidratos, pero de distinta calidad, ¿no? Sobre todo, acá como dice preactividad, de 2 a 4 horas antes, depende, ¿no? Qué actividad sea, pero haciendo hincapié en esto, en que esa actividad va a depender de lo que yo comí previamente, ¿no? Y si yo entreno a las 6, a veces como pasa con los nenes que, perdón que tome ese ejemplo, pero bueno, justo me viene bien, ¿no? Que por ahí entrenan después de la merienda, digo después de la merienda porque no meriendan, fueron al colegio, no desayunan y por ahí comen lo que le dan en el colegio, que con suerte justo pegó con que era un plato de fideos y hay algún hidrato por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más lo que gastan los pibes, ¿no? Porque encima después están en el colegio a full. ¿Con qué energía viene a entrenar? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué depósitos tengo? Casi nada. Y volvemos a lo mismo, acá se superponen, digamos, las situaciones, posactividad, alguna comida que sea de calidad, ¿no? Sin restringir nada, salvo que haya algún tipo de restricción que lo requiera. Entonces, acá un poquito la idea es plantear esto como posible escenario. Y si no les gusta esta actividad, la pueden pensar en base a algo que les suceda a ustedes con algún ejemplo, ¿no? Este pibe tiene 25 años, entrena todos los días, 1 hora y media, pesa 63 kilos. Juega el fin de semana, un partido a las 7. Entonces, ya como para tener una idea, qué tipo de rango de acá utilizaría, ¿no? Entonces, la próxima como charlar, bueno, pero pará, ¿por qué te parece que es una actividad muy intensa? ¿No? Y por ahí vemos que no, es muy intenso, era cuando entrenaba doble turno, bueno, lo vamos charlando, no me quiero spoilear. Entonces, primero, entender tipo el rango, sacar ese cálculo. Nada, a modo, conocer, sacar un cálculo, fin. ¿Qué comida y qué alimentos elegiría en cada etapa descripta ahí en este grafiquito, ¿no? Por lo tanto, ¿qué comida representa? ¿Es un desayuno? ¿Es un almuerzo? ¿Es una merienda? ¿Es una cena? Ojo, hay, digamos, una cuestión de está bien, pero por ahí si vos me lo justificás, no, esta es la cena porque juega a las 6 de la mañana, bueno, perfecto, no hay problema. ¿Y qué alimentos usaría? Volvemos a esto. No, no vayamos solo a los números. Ejemplo, le dirías que coma esto antes de jugar. Eh, Le dirías que coma, no sé, pollo, verdura y medio choclo, o le dirías que coma un plato de pastas y ahí que le sume, no sé, un estofado de pollo. Es distinto, ¿sí? Pensando en la proporción de ese plato. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice, situación uno, previo a la actividad, 3, 4 horas antes. Va a ser el horario que ustedes tengan ganas que sea. Lo ponen. Entonces a mí me dicen, bueno, no, este es el desayuno. Ok. ¿Qué tipo de hidratos va a haber? ¿Va a haber hidratos simples, hidratos complejos? Puede haber los dos también. Entonces, tostadas con mermelada, tengo un hidrato y un hidrato. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya me acerco a la actividad. Tengo media hora, 40 minutos aprox antes de la actividad. ¿Qué tengo que hacer para que esta agujita se mantenga ahí? Es decir, ¿con qué lo puedo potenciar? Bueno, comer una fruta, ejemplo. Esmérense un poquito más que mi ejemplo al aire. Arranca la actividad. La actividad me dura 2 horas, aprox. Ustedes sabrán mejor cuánto puede durar un partido. Un partido que se extiende, ¿no? Que te lo extienden y todo. ¿Qué puede comer y cada cuánto lo consideran? ¿Comer o tomar? Porque también ahí bebida deportiva dijimos que tenían hidratos, por ahí me decís, no, prefiero que esté todo el partido tomando Gatorade. Bueno, muy bien, ya veremos si le sirve. Y termina la actividad. Termina la actividad y ¿qué hago para reponer esos depósitos de energía, ¿no? ¿Qué tipos de hidratos? Lo mismo, acá todo lo que está tipo en símbolo de pregunta es porque puede ser hidrato simple, complejo o ambos. Ustedes definirán, ¿no?
A modo pensar situaciones hipotéticas y esto, ¿cómo lo podría resolver? Esto es tipo un día que pueda haber un partido, una actividad. Como les digo, ¿quieren plantear un ejemplo que ustedes ven? Che, mira, tengo este caso que es re complicado porque el pibe está todo el día afuera, viene y entrena. ¿Qué le doy? Bueno, traigamos ese caso hipotético y lo resolvemos. Entonces ahí les queda algo práctico para entender. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? Más o menos. Esto tranqui, lo hacen tranquilos, no lleva nota, es a modo que pongamos un poco en común. Háganlo porque si no les diría yo las respuestas y quiero que piensen. Pero lo vamos a charlar, ¿sí? Para que cierro acá, dejar de compartir. Bien, si no queda ninguna duda. ¿Se entendió esto? Igual cualquier cosa cuando lo estén haciendo, si tienen dudas o algo, está mi contacto en el WhatsApp, me pueden escribir y cualquier cosa, nada, los ayudo. Pero si no, la idea va a ser que lo debatamos un poco entre todos. ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, los dejo tranquilos. Buenas noches, buenas Listo, noches. Dale, profe, Profe, gracias. gracias. Chao, profe, que gracias. estén bien.